saludarte. El día de hoy siéntete abrazada por papá, porque es el que el día de hoy trae una palabra para tu vida. El día de hoy trae una instrucción como papá para cuidarte, para cuidarme, para enseñarnos, para guiarnos, para alentarnos en este tiempo. Yo te voy a pedir que el día de hoy podamos inclinar nuestro rostro y preparar nuestro corazón esta mañana para recibir la palabra. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por hacerte presente en todo momento, por atender, Padre, a nuestro corazón, porque tú vas delante de nosotros y el día de hoy tú abres camino, Papito hermoso, para bendecirnos, para el día de hoy transitar, Padre, por esas sendas que tú ya vas allanando, Padre, con tu amor, con tu sabiduría. El día de hoy recibimos tu instrucción, el día de hoy recibimos tu palabra y declaramos que nunca regresará vacía tu palabra, sino que siempre cumplirá su propósito en mi corazón, Padre, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, precioso Padre, por hoy, Padre, traer esta visita de gloria a nuestra vida y por encender el día de hoy más nuestra lámpara, Padre, en medio de este tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria. Amén. Amén. Pues muy bien, estamos nuevamente aquí juntas. En la semana pasada recibimos una palabra que decía, si hemos recibido el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de parte de papá. Y hoy quiero enfatizar que seguimos en esta serie de sabiduría para este tiempo, sabiduría para hoy. Y hoy el día de hoy estamos tocando el poder entender cuáles son esas etapas o las estaciones que se encuentran en la crisis. En una crisis, yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a atravesar por crisis. El día de hoy ninguno de nosotros estamos exentos de atravesar por tiempos difíciles, y como la palabra de Dios, hoy dice la palabra que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que el día de hoy Él se anticipa esos tiempos, o quizá el día de hoy que estamos viviendo, quizá estemos pasando por una crisis, hoy se hace presente nuestro papá para darnos aliento, para darnos sabiduría, para darnos instrucción, para darnos el día de hoy luz, cuando de repente en la crisis parece que todo está oscuro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 38:20. Nos dice así: oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Qué importante es aprender a atender al testimonio de Dios, que es mayor que todo lo que estamos escuchando, todas las voces que están a nuestro alrededor, y nos asegura que cuando nosotros aprendemos no solo a recibir la instrucción de parte de papá, la instrucción de parte de Dios en su palabra, no nada más escucharla, sino que ponerla por obra. Dice la palabra de Dios que nos va a ir bien, dice, y vamos a vivir. ¿Cuánto el día de hoy necesitamos el día de hoy ir a la palabra para poder recibir instrucción? Hoy en este día que estamos hablando acerca de cuáles son las etapas de la crisis, yo creo que en algún momento de la vida tú y yo estamos echando mano de esta palabra, y esta palabra es para aplicarla el día de hoy. Hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis económica, hay crisis familiar, ¿verdad? Hay crisis existencial, ¿verdad? Podemos ver crisis de salud también, podemos ver desafíos. Hoy una crisis de una pandemia, la que estamos el día de hoy, estamos como humanidad, estamos siendo el día de hoy rodeados, pero el día de hoy, fíjate lo que la palabra de Dios nos habla, y me encanta cómo es impresionante, y de verdad no me dejo de maravillar de la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios, porque ella nos da instrucción para todas las áreas de nuestra vida. Es sorprendente la manera en la que papá nos habla, y entender sabiduría es poder aprender a través de poder ver la vivencia en otros, aprender para no caer en los mismos errores, o para aprender las decisiones que tomaron y poderlas seguir. Y nosotros nos encontramos así con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en los libros, hoy vamos a hablar en el libro de Primera de Samuel 30, vamos a ver cómo el día de hoy vamos a ver cómo David ahora sí que toda su familia, todos aquellos soldados que iban con él, dice que iban 600 soldados que estaban huyendo de Saúl, cómo ellos atravesaron por una crisis, y el día de hoy vamos a poder hacer un paralelo quizá de lo que vivió David en ese momento, y quizá muchas cosas que el día de hoy vamos a decir, híjole, eso se parece a lo que hoy estoy viviendo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida para el día de hoy decirnos
que el día de hoy, el propósito, el día de hoy, es que el día de hoy nos vaya bien, que salgamos de cualquier situación más que vencedores en cualquier situación. Eso fue lo que pasó con David. Vemos también en la palabra de Dios que hay otras personas que atravesaron por crisis, ¿verdad? Y nunca decidieron de manera correcta, nunca atendieron al consejo de parte de Dios y perecieron en el camino. Pero hoy esta palabra es para los hijos. Y hoy es el Espíritu de Dios el que nos da guianza, el que nos instruye y el que nos alienta. Te voy a hacer ahorita rapidísimamente un bosquejo de lo que te quiero hablar. Vamos a centrarnos en el libro de Primera de Samuel 30, pero déjame, ya creo que muchos de nosotros ya sabemos que lo que sucedía en ese tiempo con David y con Saúl era una constante contienda, primeramente por los celos, por la envidia, por sentirse menos Saúl, por desobedecer a Dios, por no verse como Dios lo veía, por no tomar su lugar. Y entonces, en lugar de asumir Saúl su responsabilidad, toda la culpa se la echa a David. Esa fue una decisión mala, el estar culpando a los demás y no asumir nuestra responsabilidad. Lo que pasó con Saúl, a final de cuentas, es que nunca pudo, toda su descendencia nunca pudo tomar el trono, nunca pudo seguir la corona dentro de su descendencia. Mas vemos aquí a David, déjame platicarte lo que sucedía. Dice que David se sentía perseguido durante mucho tiempo por Saúl. Y hay un momento que David, en toda esa presión que él tenía, o sea, ahí estamos hablando de una crisis, dice que lo que él decide, escúchame muy bien, lo que él decide, es decir, oye, ya tiene tanto tiempo Saúl persiguiéndome, que creo que el lugar donde nunca me va a ir a perseguir es si me voy a tierra de los filisteos. Me voy a ir a esconder ahí y yo sé que ahí Saúl nunca me va a ir a buscar. Y entonces él se va a la tierra de los filisteos, pues se va con el rey Aquis de Gat, y ahí le pide asilo. Y este rey le dice, ok, te voy a dar una tierra donde tú puedas habitar. Él no sabía lo que estaba pasando con Saúl, de lo que lo estaban persiguiendo. Él dijo, bueno, es un buen hombre David, le voy a dar asilo, junto con sus esposas, junto con sus hijos, junto con sus soldados, junto con todos los que le seguían, que eran 600, dice, les da la tierra de Siclag. Esta tierra de Siclag era una tierra filistea. Recordemos que en ese tiempo era un pleito de tierras impresionante, es un pleito también de pueblo contra pueblo. Y dicen que pasa un tiempo, él ya viviendo en Siclag, hay un tiempo donde él está viviendo en Siclag, y ahora sí vámonos al capítulo 30 de Primera de Samuel. Me encanta porque aquí, fíjate, yo te lo quiero leer porque nos va a ir dando, yo le pido al Espíritu de Dios que no permita que se distraiga tu corazón ni mi corazón, porque esta palabra es muy importante que la recibamos, que la atesoremos y que produzca el día de hoy y todos los días de nuestra vida, que este sea un parteaguas para poder llevarlo a cabo. Dice la palabra de Dios, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Fíjate, venían los amalecitas, que eran enemigos en ese momento, venían a bombardear, venían a atacar, venían a destruir, venían a robar. ¿Qué es lo que viene a hacer al diablo? A robar, a matar y a destruir. Bueno, aquí Amalec había venido a robar, a matar y a destruir la tierra que Aquis le había dado a David. Venía a robar, a matar y a destruir la tierra, ¿verdad? De Siclag que se le había entregado. Dice, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, imagínate nada más que esa tierra, el lugar donde David habitaba con su familia, con sus esposas, en ese momento no quiero meterme ahorita mucho en ese detalle, pero imagínate que prenden fuego. Yo creo que tú y yo hemos visto películas, ¿verdad? Esas de época donde de repente ves cómo llegan ejércitos y llegan a un pueblo y llegan y encienden fuego, no les importa si hay niños, si hay mujeres, se llevan cautivas a las mujeres, dejan a los hombres, los dejan desolados, los dejan angustiados. Imagínate la escena de lo que estaba viviendo en ese momento. Esta es una crisis, estamos hablando de una crisis terrible, una crisis terrible. Dice entonces, así dice, que entonces estos amalecitas habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.
le habían prendido fuego, pero no nada más le prendieron fuego, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los habían llevado para seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, imagínate lo que estaba viviendo David. Una verdadera crisis. O sea, podemos identificar ahí cuando, imagínate todo lo que llega David, yo me imagino que en ese momento él no había visto cuando llegaron los amalecitas a atacar a Siclag. Él no lo había visto porque dice que a él le llegaron las noticias y cuando llega ve todo devastado, ve todo en ruinas, le empiezan a dar las puras malas noticias. No sé si el día de hoy se parece un poco a lo que hoy estamos viviendo, que de repente estamos viviendo tranquilos, así estaba David en un momento y de repente le dicen, están habiendo malas noticias, hay desfallecimiento, hay problemas, no hay trabajo, no hay contratos, hay conflicto en la familia, hay problemas económicos, hay cosas que pagar, o se empieza a recibir puras noticias angustiantes. Y dice aquí en el siguiente verso, quiero que nos enfocamos aquí en el 4, dice, entonces David y la gente con el que él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice, imagínate que ven el panorama y lo que hacen verdaderamente, yo aquí le llamo que esta es la primera estación de una crisis, a la primera estación de una crisis yo le llamo desfallecimiento, yo le llamaría así. La primera etapa de una crisis es desfallecimiento. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Dice que lloraron, dice, hasta que les faltó, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate, o sea, eso de que lloras y ya es un llanto donde ya ni las lágrimas, pero ya es un desfallecimiento de una agonía terrible, ¿verdad? En este desfallecimiento nos encontramos con pérdida de ánimo, vemos debilidad, vemos dolor, pérdida de fuerza. O sea, todo lo que se ve es malo, entonces esto es negro, todo es negro. En una crisis de repente vemos esta primera estación de la crisis, tenemos que identificarla, y esta crisis se llama desfallecimiento. Tú y yo hemos pasado por esta situación cuando de repente nos embargan puras malas noticias. Parece que nos falta aliento. Cuando de repente estamos padeciendo de una dolencia física, parece que nos falta aliento, nos sentimos débiles, o sea, nos faltan ganas para levantarnos, para comer, para tener una plática. Y ese es el desfallecimiento cuando viene una crisis. Pero fíjate que vamos a seguir adelante porque vamos a pasar a la segunda estación de la crisis. Ahorita ya nos quedó clara, la primera estación de la crisis es desfallecimiento y todos podemos pasar por ella, todos podemos pasar en algún momento por ella, pero no nos podemos quedar en esa estación. La segunda estación la vemos y nos las vamos a encontrar, acompáñame, vamos a seguir leyendo en el verso 5, dice, las dos mujeres de David, bueno, dice que ya habían ellos perdido las fuerzas para llorar, dice, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dice, imagínate también ya cuando la crisis te toca a ti, ya no la estás viendo, yo creo que es muy diferente cuando, y obviamente dice la palabra de Dios que cuando una parte del cuerpo se duele, a todos nos duele, pero ya cuando te pega a ti, estamos hablando de una crisis personal, esto es algo personal. Que entre paréntesis, déjame decirte que lo que hoy estamos viviendo del COVID, tenemos que verlo como algo personal, porque hay algo que quiere Dios trabajar en nosotros para nuestro bien, porque vamos a ver que el fin de una crisis va a ser la victoria, pero ahí vamos poco a poco. Entonces nos está hablando que también se fueron toda la familia, todas las esposas de David, se las llevaron también. Entonces imagínate, ya para David, y ahora sí, hay agresión, que seguramente David pelearía con la misma fuerza también, no hubieran tomado a sus mujeres, hubiera sido por las mujeres de su pueblo, hubiera peleado así como lo hizo con Goliat, ¿verdad? De la misma manera lo hubiera hecho de manera intensa. Entonces dice aquí, en el verso 6, acompáñame, dice,
David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Vamos a detenernos aquí. La siguiente estación que nos encontramos, el primero fue desfallecimiento, ahora nos encontramos a David angustiado, y nos encontramos a un pueblo amargo. Dice que ya tenían amargura. Aquí nos encontramos, dice, el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces nos encontramos en la segunda estación, nos encontramos tanto la angustia como la amargura. En esta angustia y en esta amargura nos podemos ver que es un malestar tan grande cuando hay una angustia, hay una amargura. Dice que el pueblo lo que buscaba era apedrear a David. El día de hoy quizá hay mucha gente que se ha quedado en esta estación de angustia y amargura y lo que hacen es apedrear a la gente que está a su alrededor por cualquier cosa. Si voló la mosca, agarra la piedra para golpear. Tiene palabras hirientes porque no supo manejar bien esta crisis y se quedan en esta estación que es la angustia y la amargura, es malestar, es un temor que hay, llega a haber hasta malestar físico. En la amargura aún hay malestar físico, hay ansiedad, es una prisión. Esto es donde empieza, ahora sí que el enemigo empieza a taladrar, a decir, a juzgar, a menospreciar, a traer vergüenza, a traer culpabilidad. Y entonces en esta angustia y en esta amargura, oh, yo soy pecador, yo me lo merezco, y por un lado es contra mí, pero también es contra el que se me ponga enfrente también, porque entonces cualquiera que quiera hacerme bien, todo lo veo de manera mala, no hay un día que sea bueno, me encargo de ver siempre el punto negro en lugar de la hoja blanca. Entonces aquí vemos que hay una segunda estación, que esta es una estación donde pasó también David, pasó el pueblo, que era la angustia y esta amargura que ellos tenían, ¿verdad? En esa amargura hay un resentimiento, hay una tristeza, se vive en miseria. Jamás cuando no podemos darnos el permiso de poder estar permanentemente en esta angustia o en amargura, porque lo que va a generar es vivir en miseria, es en vivir en prisión, es vivir en esclavitud, es vivir débil, es vivir siempre con grilletes, apartados de la gracia de Dios, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que tengamos cuidado, que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Dice, porque por medio de ella dejamos de alcanzar la gracia. Entonces, imagínate lo peligroso que es quedarnos en una crisis en la segunda estación. La segunda estación, nos queda claro, la primera desfallecimiento, la segunda estación es esa angustia y es esa amargura. Tenemos que el día de hoy identificar que el día de hoy quizá puede haber mucha gente que tú conoces, o quizá en algún momento, en algún área de nuestra vida nos hemos permitido quedarnos en estas dos estaciones. Hoy vemos que estas dos estaciones, ahora sí que eso es lo normal y lo cotidiano cuando alguien no conoce a Dios, porque tanto el desfallecimiento como la angustia y la amargura, a final de cuentas, es vernos solamente a nosotros, ver el problema en nosotros, ¿verdad? A través de nosotros, a través de la debilidad, cuán débiles somos. Lo que ellos veían era, están prisioneros nuestros hijos, nuestras mujeres, decían, no podemos hacer nada, estoy buscando contra quién me la paga por lo que estoy sufriendo, y hoy voy a golpear con mis palabras, voy a apedrearte, David. Era lo que estaban buscando, porque todo estaba en base a su capacidad para resolverlo. El día de hoy hay en la palabra de Dios, hay esperanza para nuestro porvenir, hay bendición para nuestro porvenir. Dice, lo hemos visto, ¿verdad? Dile al justo que le va a ir bien. Pero fíjate lo que pasa con David. Vimos a David al principio de esta reunión, que él, temiendo a Saúl, él lo que hizo era, tenía miedo de Saúl, y él decidió, por su propia voluntad, él decidió
retirarse a una tierra filistea donde iba a habitar y jamás le consultó a Dios si tenía que moverse o no tenía que moverse. Él por su temor decidió moverse a una tierra filistea. Y en esa tierra filistea habían venido a ser prisioneros su familia y habían perdido todo lo que llevaban ellos de propiedades, habían perdido su paz, habían perdido su gozo, habían perdido sus fuerzas, estaban ya viviendo en una miseria porque estaban viviendo en una amargura, estaban viviendo en angustia. Y todo fue a causa de una decisión donde David nunca consultó a Dios si tenía que irse a una tierra filistea, no entendiendo quién pelea su batalla, quien pelea sus desafíos y sus crisis, era Dios mismo, porque Dios ya la había puesto a él como rey. Entonces vemos aquí, vamos a ver al terminar este versículo, donde nos está hablando que lo querían apedrear en el verso 5, dice al final, nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hago el día de hoy memoria de lo que vimos el jueves pasado. El jueves pasado veíamos, si has aceptado el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, y este testimonio es Cristo Jesús con nosotros. Aquí fue lo que pasó con David. Él había recibido los insultos, yo creo que los empujones, tal vez hasta pedradas de parte del pueblo, lo había recibido. Ese era el testimonio de todo lo que le decía el pueblo. Le decía, a ti te toca ser muerto porque tú nos trajiste aquí y a la tierra que nos trajiste hemos perdido todo, se llevaron a nuestras mujeres y son puros reproches. Hay muchas cosas que de repente nos empiezan a señalar por las cosas que esos errores que quizá hemos cometido, que ninguno de nosotros estamos exentos de cometerlos, y quizá estamos ahí en el lugar donde nos está apedreando constantemente la culpa, la vergüenza, el yo no puedo, estoy solo, nadie me ayuda, y de repente, fíjate, para eso no se necesita Dios, solitito se da, eso es de manera orgánica se va a dar. Pero fíjate lo que hizo David, él se quedó, dice, eso era el testimonio de los hombres. Él decidió y dijo, mayor es el testimonio de parte de Dios y yo lo que voy a ir, me voy a mover inmediatamente a la siguiente estación de la crisis, que esa siguiente estación es fortalecerme en Dios, fortalecerme en Dios. Hay mucha gente que se queda en el desfallecimiento y esa angustia y amargura. Y dice la palabra de Dios que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Tenemos que tener cuidado porque de quedarnos en la segunda estación, lo que lleva es una depresión. Y la depresión tiende a muerte. Lo que va a buscar es matar tu vida, matar los propósitos de Dios en tu vida. Y tenemos el día de hoy que abrir nuestro entendimiento para saber que no es nuestra herencia quedarnos en la primera, que es el desfallecimiento. No es nuestra herencia quedarnos en la angustia y en la amargura. Como hijos de Dios, Dios nos dice, hoy abro tu entendimiento porque aún hay más. Hay esperanza para tu porvenir, hay bendición en Cristo, hay bendición en mi palabra, hay bendición en mi espíritu, hay bendición en mi poder que se perfeccione en tu debilidad. Hoy hay bendición, hoy hay bendición. Hoy papá extiende su mano sobre tu vida y sobre mi vida para fortalecernos en el tiempo de crisis que estemos pasando en estos momentos. Llámale como quieras a la crisis, pero hoy no te puedes quedar ni en la primera estación ni en la segunda estación. El día de hoy yo te animo para que hagas lo que hizo David. David dice la palabra de Dios, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Repite conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice en el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Abiatar era el sacerdote. Déjame decirte que el efod era el pectoral que usaba el sacerdote, donde tenía 12 piedras hermosas, preciosas, representando a las 12 tribus de Israel, y tenía 2 piedras más, que era el Urim y el Turim. Y ese Urim y Turim, no te puedes decir, al final de cuentas esto es algo de parte de Dios, que Dios obraba así en ese momento. Era donde... Dice la palabra de Dios que solamente los ungidos, los que eran ungidos, podían ir a portar ese pectoral, ese efod,
para poder consultar a Dios, y a través de estas dos piedras, el Urim y Turim, dice que cuando ellos le preguntaban a Dios, en ese momento le preguntaban, Dios, ¿tengo que ir a la guerra, sí o no? Y en algún momento se iluminaba una de estas piedras, quería decir que sí. Y cuando se iluminaba la otra piedra, que quería decir que no fueran. Recuerda esto muy bien, solamente los ungidos podían recibir la instrucción de parte de Dios. Solamente el ungido. Que dicho sea de paso, déjame decirte entre paréntesis, capítulos antes, vemos a Saúl desesperado porque no puede escuchar la voz de Dios, y le dicen, tráeme el efod, también él quería saber y consultar al Urim y al Turim. Dice que el Urim y Turim nunca le respondieron, y lo que él hace fue a buscar la ayuda de una bruja, de una divina. Hizo a un lado a Dios por completo y no se había dado cuenta que la unción ya le había sido quitada. La unción ya le había sido quitada porque estaba totalmente endurecido su corazón. Ahora déjame decirte una cosa, tú y yo estamos en un pacto perfecto. Hoy la unción que tenemos de hijos ya no se nos quita jamás. Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, donde Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso lo maravilloso que es experimentar hoy el pacto de gracia en Cristo. En el Antiguo Testamento iba y venía. Hoy dice la palabra de Dios, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa es la unción que tenemos el día de hoy, unción de hijos, esa unción que podemos tener el día de hoy, que nadie, dice la palabra de Dios, nada nos va a poder apartar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. La unción que tenemos de parte del Espíritu de Dios para poder conocer todo lo que papá tiene para nuestra vida. Hoy tenemos esa preciosa unción, y entonces vemos a David, regresamos otra vez, vemos a David que le dice, oye, dime, ¿qué voy a hacer? Le dice, en ese momento que le dice que le alcanzaran, que le llevaran el efod. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Fíjate muy bien, David había aprendido, siempre en una crisis hay cosas que tenemos que aprender. Te decía hace un momento que una crisis es algo personal. Primero tenemos que ver qué es donde Dios el día de hoy es un espejo que me revela el día de hoy cómo estoy reaccionando ante una crisis. Hoy nos está dando un espejo, la palabra del día de hoy nos está dando un espejo. Si el día de hoy estoy en esa estación de desfallecimiento, mis palabras hablan desfallecimiento, mis actitudes hablan desfallecimiento. Hoy la crisis me está revelando cómo está mi corazón. Me está revelando la crisis me revela cómo está mi corazón, si está en amargura, si el día de hoy está en angustia, si está en depresión. Me está revelando, una crisis revela perfectamente el estado de mi corazón, lo revela perfectamente. Pero aquí vemos a David en esta palabra donde dice, él va a esa tercera estación donde él se fortalece en Dios, se fortalece en Dios, se fortalece en Dios. Hoy es un tiempo para que tú y yo nos fortalezcamos en Dios, y el día de hoy tenemos la unción de parte del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Tenemos el Espíritu de Dios, dice, por el cual clamamos, Abba Padre, que podemos saber que clama el justo y Jehová lo oye y nos libra de todos nuestros temores. Dice la palabra de Dios, así lo creo, así lo vivimos, así nos movemos y así seguimos adelante. No nos detenemos, no nos paramos. Las crisis no nos contienen, porque nos pueden contener a nosotros, pero a Cristo no lo pueden contener. Y si Cristo está con nosotros, tampoco nos van a poder contener. Y entonces vemos aquí, me encanta esta parte, como dice que este David se fortalecía en Dios. Dice, me encanta esta parte, me encanta. Dice en el Salmo 46, 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cómo el día de hoy podemos ver, el día de hoy, cómo Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Acompáñame esta otra cita bíblica en 1 Corintios 2:12.
Dice la palabra de Dios así. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene, ahí está la unción, el espíritu que proviene de Dios. Ahí donde tú estás, escuchándola ahorita, si tú recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento tú y yo recibimos esas arras de herencia que nos comprueban, que testifican que somos hijos, que es el Espíritu Santo, dice, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que ya no tenemos que ver si el foquito del Urim prende o el del Turim prende. Hoy es el Espíritu de Dios para los ungidos. Hoy es la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hoy es la guianza por el Espíritu, no es el conocer por conocer, sino que nos ha revelado Cristo con nosotros. Siempre el saber que Dios está con nosotros marca la diferencia en una crisis. A David le marcó la diferencia. Y David le dijo, oye, iré tras de ellos. Ahora sí, me equivoqué. En esa fortaleza es donde, híjole, me arrepiento. O sea, lo hice mal. O sea, sé que ese pecado fue cubierto también en Cristo, pero no nada más lo veo en Cristo, sino que hoy le doy la espalda a esa conducta que venía yo haciendo y el día de hoy me vuelvo por completo hacia el otro lado, ese es arrepentimiento. Y el día de hoy yo venía decidiendo por mi propio parecer, yo venía de acuerdo al testimonio de este mundo, moviéndome en angustia, llorando, desfalleciendo de llanto, porque así dice que la palabra, que David también estaba desfalleciendo de llanto. Dice, ya, o sea, esto ya no es. Cuando yo me fortalezco en Dios, cambio por completo a la siguiente estación. Y dice, lo que hizo él, se arrepintió de no haber consultado a Dios, volvió su corazón a Dios, dijo, aquí estoy, mi corazón. Era lo que tenía David. No es que fuera perfecto, sino que él tenía un corazón humilde, que asumía su responsabilidad de los malos caminos y decía, a mí me conviene que me sea revelado. Por eso decía, Padre, revélame aquellos pecados que me son ocultos, porque sabía que de ser revelados, él podía tener entendimiento para caminar en la dirección correcta. No podemos tener temor para fortalecernos en Dios y la palabra de Dios limpie nuestro camino y nos diga, tienes que ir para el otro lado, porque si sigues a ese lado, vas a desfallecer, vas a morir en ese camino, en esa ruta vas a morir. Entonces vemos a David cómo él cambia y dice, yo me fortalezco en Dios, decidí fortalecerme en Dios, decido fortalecerme en Dios. Y dice que consulta el Urim y el Turim y Dios le dice, tú vas a ir, dice, persíguelos, le dice, ve, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fíjate, vemos ya, primera estación, desfallecimiento, segunda estación, angustia y amargura, tercera estación, fortaleza, cuarta estación es obediencia. No hubiera pasado nada en la vida de David si él nada más se queda en, me fortalezco, recibo, pero no hago nada con lo que Dios ya me dijo que tengo que hacer. Imagínate que él dice, sí, ve, persíguelos, porque yo te los voy a entregar, y él se queda ahí en Ziklag. ¿Sabes qué hubiera pasado? Regresaría al punto 1 y al punto 2, y en ese tiempo yo creo que se le hubiera quitado también la unción, también como a Saúl. Pero en su corazón él fue obediente. Esta es la cuarta estación. En una crisis hay una palabra que tenemos que obedecer. En la obediencia hay bendición. Y cuando hay una bendición, hay una responsabilidad de la bendición que Dios nos da. Tenemos que ser responsables. Si el día de hoy, quizá tú no estás pasando por una crisis, pero hoy te sientes bendecido, hay una responsabilidad por esa bendición que el día de hoy tienes, y también tenemos que ir a fortalecernos en Dios y para recibir instrucción de qué vamos a hacer con esa bendición que recibimos. El ser obediente es nuestra cuarta estación en la crisis. Hoy hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestra vida para seguir adelante. En esta cuarta estación, en la obediencia, tenemos que entender que en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Lo veíamos al principio. Tú atiende a mis palabras y entonces te irá bien y tendrás vida. Pero atiende, obedece, no nada más escucha, no nada más llénate de conocimiento. O sea, conocimiento sin acción es puro pretexto, nada más estamos haciendo cabezones. Pero el día de hoy lo que necesitamos es, Padre, escucho tu voz y tengo un corazón humilde, un corazón manso, y que el día de hoy,
si me toca pedir perdón, si me toca poner la otra mejilla, si me toca el día de hoy resistir el agravio. Padre, hoy decido ser como tú, Jesús. Decido ser como tú, Jesús. Y fíjate cómo esta obediencia nos dirige directito, nos lleva completamente hacia la victoria. Nos lleva completamente a la victoria, y la victoria nos lleva por completamente. La victoria, déjame decirte, en la quinta estación, que es la victoria, es darle gloria a Dios por encima de todo. Es darle gloria, es júbilo, es gloria, gloria en todo momento. Vamos a ver, dice aquí la palabra de Dios, dice en el verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Ahora déjame decirte una cosa, ¿sabes? Este hombre que se encontraron era parte de los pillos que habían ido a invadir Siclag. O sea, y fíjate cómo actúa David con él. O sea, de repente, o sea, de parte de Dios, entiende que iba a ser un instrumento para llevarlo a la victoria en ese momento. Y él dice que lo asistieron de ayuda, le dieron pan, le dieron comida, agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y dónde eres? Y respondió el joven, soy egipcio, yo soy siervo de Amalecita, de los que habían venido a invadir Siclag. Y me dejó mi amo, y hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es en los cereteos y de Judá, y al Negev de Keleb, y pusimos a fuego a Siclag. O sea, imagínate, estaba diciendo, yo fui de los que incendió tu casa, yo fui de esos. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaba desparramados. O sea, imagínate, todos esas huestes destructoras estaban haciendo gran banquete de la destrucción que habían hecho en Siclag. Dice, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Fíjate, dice, no escapó ninguno de ellos. Y fíjate cómo dice la palabra en el verso 18, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dice, todo lo recuperó David. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, él obedeció, la segunda estación, la cuarta estación, y la quinta estación es la victoria. Fue un momento donde, cuando atendemos a la voz de Dios y lo hacemos, no estamos diciendo, pero es que aquel me hizo, pero, sino obedecemos inmediatamente lo que a nosotros nos corresponde. Inmediatamente, dice la palabra de Dios, con tremendas cosas papá nos responde. Fíjate todo lo que hicieron en ese momento. Imagínate, no eran los 600 el ejército que había venido a combatir en ese momento a los amalecitas. Dice que eran 400. Imagínate esos 400 que en un momento se habían sentido angustiados, que estaban desfalleciendo también de todo lo que estaban sufriendo. Pero lo que los vivificó fue ser fortalecidos con la palabra que Dios les había confirmado, de decir, vayan adelante porque tú los vas a derribar. Y hoy te digo que aquellos gigantes que están delante de ti, esa crisis, Dios te la ha entregado en tus manos. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y que hoy nos ha dicho en la palabra, que no nos dediquemos a hablar de la montaña, sino que le hablemos a la montaña y le digamos, quítate. Jesús nos enseñó autoridad cuando le dijo a la higuera que no estaba dando fruto, le dijo, sécate, punto. Dijo, sécate, no hay más, sécate, ya, bye, no hay más. Y el día de hoy, nosotros hoy nos levantamos a ser obedientes, a movernos
conforme a la instrucción que nos da papá. Nos da y nos lleva a la quinta estación, que es la victoria. Veamos aquí cómo la palabra de Dios, dice en el verso 26, dice: cuando llegó David a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y nos habla y nos está diciendo que todo este botín, acompáñame al 23, dice: y David dijo, porque ellos hubo un momento donde ellos empezaron a decir: oye, no les vamos a dar botín a los 200 que se quedaron cansados, ¿no? A ellos no les vamos a dar nada. Y entonces David dijo: oye, no, o sea, entienden que esto no lo ganamos nosotros, esto lo ganó Dios, entonces esto va parejo para todos, la victoria es para todos, hoy hay bendición para todos, hoy entendemos que la victoria es poder compartir la bendición que Dios nos da, no retener, no decir: ay, no, los demás no lo hicieron, no nos cansemos de hacer el bien, eso trae bendición en nuestra vida. Y lo vamos a leer en el verso 23, dice: y David dijo: no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Hoy el Espíritu de Dios nos permite que, así como los dedos de nuestra mano, entendamos la primera estación: desfallecimiento; segunda estación: angustia, amargura, depresión; tercera estación: fortaleza; cuarta estación: obediencia; quinta: victoria, dando gloria a Cristo, solamente a Cristo, porque esta batalla es del Señor. Esta batalla es del Señor. Yo oro para que el día de hoy tú y yo recibamos el día de hoy luz y entendimiento en medio de la crisis. Que tú y yo el día de hoy podamos identificar, dice la palabra de Dios: Padre, ayúdanos a entender los tiempos y aprendamos a traer a nuestro corazón sabiduría. Hoy el Espíritu de Dios nos ha traído sabiduría. Y el día de hoy yo quiero que oremos, y el día de hoy dándole gracias a papá por esta oración, por este tiempo de esta palabra que nos da el día de hoy entendimiento, que hoy es necesario que nos fortalezcamos en Dios. Hoy esa es la puerta que lo abre todo, el fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. El día de hoy, la próxima semana, vamos a adentrarnos más de cómo nos vamos a fortalecer en Dios, pero hoy vamos a dar gracias por el don, por la gracia que hoy nos ha dado, y saber que la unción que hemos recibido no nos será quitada, que hoy tenemos acceso libre tú y yo para entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y encontrar oportuno socorro en medio de la crisis. Gracias, bendito Padre, por este tiempo tan hermoso. Gracias por hablar a nuestro corazón el día de hoy, trayendo entendimiento, trayendo luz, trayendo el día de hoy esperanza en medio de la crisis que estamos viviendo. Gracias porque el día de hoy yo renuncio al desfallecimiento, hoy renuncio a la angustia, hoy renuncio a la amargura, hoy renuncio a la depresión, y el día de hoy le digo sí a fortalecerme en ti. Hoy le digo sí, Padre, a poder obedecer a tu palabra. Hoy le digo sí con todo mi corazón. Te encuentras con estos 3 sí en mi corazón: sí a fortalecerme en ti, sí a obedecerte y sí a darte toda la gloria. Gracias, bendito Padre, por vivir y por reinar en mi vida, por, Padre, hacer ligero mi camino en este tiempo, Padre, porque sé que todo esto es en tus fuerzas y no en las mías. Recibe toda la gloria de todas las victorias, Padre, que iré caminando a lo largo de mi vida, Padre, porque sé, Padre, que cada batalla es tuya y tú la pelearás por mí, y tú irás conmigo como poderoso gigante, peleando y entregándome en el nombre de Jesús toda esa herencia que me ha sido derramada por gracia a mi favor. Gracias, te doy toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, quiero el día de hoy también invitarte. Si tú el día de hoy quizá decías: híjole, cuando hablaron de la unción, esa unción yo no sé si la tengo, yo nunca me habían hablado de Jesucristo. El día de hoy, si tú quieres el día de hoy entrar en la familia de Dios, si tú quieres entrar a este ámbito donde nunca más vas a estar solo, nunca más vas a estar sola, el día de hoy es necesario, dice la palabra de Dios: cerca de ti está la palabra de salvación, en tu mente y en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El día de hoy basta una oración con tu corazón,
rendido, reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo que Jesucristo fue a la cruz para pagar, para tomar tu lugar, cargando todos tus pecados, toda tu iniquidad, dándote libertad. Y el día de hoy, diciéndole sí a la invitación que papá te hace de ser su hija por toda una eternidad. El día de hoy, esta oración es para ti. Yo quiero que me acompañen a orar y decirle: gracias, Jesús, porque el día de hoy yo te reconozco solamente a ti como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que tú entres a mi vida, que tú renueves el día de hoy por completo, Padre, que traigas vida a mi corazón y que el día de hoy, Padre, yo sé, Padre, que todos mis pecados han sido cargados en la cruz por ti, que tú el día de hoy me das una nueva vida. Te pido que tu Espíritu Santo el día de hoy sea un sello en mi corazón de pertenencia. Yo caminaré hacia tu voluntad, me fortaleceré en ti. El día de hoy te doy gracias porque nunca más estaré sola, porque tu Espíritu me infunde aliento. Te doy toda la gloria y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, de verdad me da mucho gusto, muchísimo gusto que el día de hoy estamos levantando un ejército de victoria, de gloria, papá, porque nadie se va a quedar en el camino. Ninguna crisis va a hacer a que ninguno de nosotros nos quedemos en el camino, sino estoy segura, estoy convencida de abrazar esta palabra. Cuando nos volvamos a ver, vamos a hacer todos y más, porque tú te vas a encargar de compartir esta palabra. Hay esperanza para nuestro porvenir. Dios te bendice, te mando un gran abrazo. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.